¿Qué tal? Bienvenidos a esta charla. En esta ocasión me da mucho gusto recibir al arqueólogo Eduardo Merlo Juárez y platicar con él acerca de las prácticas religiosas prehispánicas. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por acompañarnos y dinos, ¿tenían muchos dioses los pueblos mesoamericanos? ¿Había una sola religión o varias? Pues gracias primero por la invitación y con mucho gusto para nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues se ha discutido mucho, hubo un tiempo en que los investigadores peleaban si había una sola religión o muchas religiones, pero se ha llegado a la conclusión de que era una sola, con variantes regionales. Los dioses eran los mismos, con diferentes nombres, evidentemente, pero básicamente la misma. Incluso las ceremonias, el culto, la liturgia, por llamarle de alguna manera, eran muy parecidas, con lo cual se confirma que había una religión muy general con esas variantes regionales. ¿Cuáles eran los principales dioses? Cuando uno busca, lee sobre el mundo prehispánico, se encuentra infinidad de nombres y dice tenían cientos de dioses. No tenían tantos. Básicamente había un dios creador llamado Ometeotl, una palabra muy linda. Ometeotl quiere decir el señor dos, porque era al mismo tiempo masculino y femenino. Entonces, si tiene masculino y femenino, puede crear. Y él creó 4 dioses que se llamaban Tezcatlipocas. El Tezcatlipoca blanco, el Tezcatlipoca azul, el Tezcatlipoca rojo y el Tezcatlipoca negro. Esos dioses tenían la facultad de crear otros dioses. Y de ahí para abajo sí se va aumentando el número. Pero básicamente eran deidades que tenían que ver con las necesidades. La lluvia, el sol, el viento, la tierra, los ríos, los bosques, las montañas, en fin. Cada uno de estos Tezcatlipocas se desdoblaba para asumir el rango, el cargo de cuidar lo que le tocaba, la tierra, el bosque, la montaña, etcétera, etcétera. Por eso se nos hacen muchos, pero es como en la religión católica, las advocaciones de Jesús, el Sagrado Corazón, el Señor de Chalma, el Señor de las Maravillas, es un solo Señor, pero tiene muchas representaciones, así los dioses prehispánicos. ¿Y cómo eran los templos? Y también nos gustaría que nos contaras cómo se desarrollaba el culto. ¿Había, por ejemplo, oraciones, cantos? Sí, bueno, los templos básicamente eran los lugares considerados como mágicos, como fuertes, a donde de alguna manera se manifestaba esa sacralidad. Ponemos el ejemplo de Cholula. Cholula, la gran pirámide se construyó encima de un manantial, porque la gente sentía que ese manantial era fuerte y que estaba bendecido especialmente por el dios de la lluvia, que hacía que la tierra se cargara de agua y allí brotara. Luego, la pirámide del Sol en Teotihuacán se descubrió que está construida encima de un pequeño manantial, pequeñito manantial. La pirámide del Tajín, la más importante, la de los nichos, está sobre un manantial. Incluso la gran pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá se acaba de descubrir que está encima de un cenote. Eso quiere decir que los templos siempre tienen que tener una carga de fuerza mágica. Y entonces se construye no a un ladito, sino encima, para que la estructura se cargue de la religiosidad. Y luego, pues hay que hacerlos altos, grandes, para que la gente los mire desde cualquier parte y se encomiende a los dioses. De ahí que sean basamentos altos. Cuando uno va, por ejemplo, a las selvas de Yucatán, de Campeche, Quintana Roo, y se sube a una de estas pirámides, ve una alfombra verde que se pierde en el horizonte, que es la selva, pero siempre la cresta de los templos sale por encima de los árboles. Esa es la idea, de que la gente pueda ver a los dioses desde cualquier punto. Otra de las versiones es que se quieren subir lo más cercano al cielo donde viven los dioses. Pero los dioses prehispánicos vivían en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que esta versión no queda tan exacta. Y los dioses que vivían debajo de la tierra no eran dioses malos. Todos los dioses eran buenos.
como los dioses griegos de repente amanecían de malas y cuídate, porque te va a ir de la patada. Pero si les llegas, se vuelven buenos, benévolos, dadivosos, ¿sí? Esa es la idea. Por eso las pirámides, que llamamos, son basamentos sólidos, y hasta arriba del basamento está el teocalli, es decir, el cuarto donde está la figura del dios y donde está todo lo que necesita para el culto. Por supuesto, allí se hacen todos los rituales principales del culto. ¿Cómo eran estos cultos? ¿Oraban, cantaban, ¿Sí? hacían ofrendas? Hay un texto que menciona Fray Toribio de Benavente Motolinia que me encanta. Dice que en algunas ceremonias importantes bailaban los sacerdotes y con ellos bailaba toda la gente que estaba debajo mirando y retumbaba la tierra como si se estuviera expresando de los brincos que daban. El culto era bailado, cantado y, aunque nos parezca increíble, llorado. La gente lloraba, aunque no tuviera ganas de llorar, ni el sentimiento, lloraba para conmover a los dioses. Yo he visto en comunidades indígenas que he tenido la oportunidad de visitar, cómo entran a la iglesia los indígenas y están delante de la imagen y lloran y lloran y lloran y lloran. Y cuando uno se acerca, se voltea y dice, ¿en qué le puedo servir? Pero ya, como que el llanto no tiene que ver nada. Después aprendí que es una manera de engañar a los dioses, engañar entre comillas, para que se apiaden, ¿sí? Así que se cantaba, se bailaba, había oraciones que todo el mundo se sabía, había cantos que todo el mundo se sabía, y por supuesto ceremonias en que participaba todo el pueblo y en otras que miraba lo que pasaba o adivinaba lo que pasaba en la cumbre de las pirámides, porque no alcanzaba a ver qué era lo que estaba sucediendo. Estos llantos fingidos para conmover a los dioses, ¿podrían ser un antecedente de las plañideras de los velorios? Bueno, claro, las plañideras son parte de las... Nada más que en el caso de las plañideras, chocas, se les dice en la lengua náhuatl, porque chocó es llorar, de ahí dicen las choconas, era para que el difunto se fuera tranquilo al otro mundo porque alguien lo extrañó y le lloró, pero no su familia, que se queda contenta de verlo que va a mejor vida. Esa es la idea de las plañideras. Ahora bien, hay un tema que siempre es muy controversial y es el de los sacrificios humanos en los pueblos mesoamericanos. ¿Qué nos puedes decir? Entiendo que había diversos tipos de sacrificios con distintos significados y diferentes implicaciones. Sí, por supuesto. Hubo controversias durante el siglo XIX y buena parte del XX de si era cierto o eran inventos para justificar la conquista. Eran ciertos, absolutamente ciertos. Muchos pueblos del planeta han tenido esta idea de sacrificar a la propia gente, a los dioses. Incluso la religión cristiana que viene de la judía tiene el antecedente. Los judíos hacían sacrificios humanos. Y si alguien lo duda, acuérdese de cómo Abraham llevó a su hijo Isaac al monte para sacrificarlo. O sea, si no hubiera esa costumbre, Abraham hubiera protestado. Así que es algo común. En el caso de nosotros, de nuestros antiguos habitantes, los dioses se sacrificaron, se punzaron su cuerpo para echar sangre a la gran fogata de donde se creó el sol y la luna, por un lado. Y cuando se destruyó la humanidad, Quetzalcóatl rescató los huesos y se punzó el cuerpo para que la sangre regada diera lugar a una nueva humanidad. Entonces la humanidad lo que tiene que hacer es pagarle a los dioses por ese sacrificio. Y el más grande regalo, la más grande ofrenda, es la propia sangre. De tal manera que sí, era una religión que exigía sacrificios humanos, no tantos como los cronistas exageran. Cuando la consagración del templo de Huitzilopochtli en Tenochtitlan dicen 80,000 fueron sacrificados. Bueno, ni los nazis en su momento más esplendoroso pudieron sacrificar tantos en tan poquito tiempo. Es una calamidad, es una
salvajada. No fueron tantos, fueron muchos, pero nunca en estas proporciones y en estas cantidades, sobre todo tomando en cuenta que el sacrificio consiste básicamente en sacar el corazón. A 80,000 le sacan el corazón, todavía no acabarían ahorita, digo, desde la consagración. No, había autosacrificios. La gente ofrecía a los dioses su propia sangre. Con púas de maguey se punzaban el lóbulo de las orejas. Si eran muy piadosos, la lengua, y se recogía esa sangre. Y si eran más piadosos, los brazos y las piernas. Y los hombres, si verdaderamente eran piadosísimos, entonces se punzaban donde te platiqué, por ahí abajito. Y no solo dejaban que la púa de maguey saliera de la penca con todo y la fibra. Entonces se punzaban, se atravesaban y jalaban para arriba y para abajo. Ya no, bueno, quedaban fuera de servicio durante un tiempezote, pero habían dado el más grande sacrificio a los dioses. Si esto hacía la gente común, bueno, empapaba papeles en esa sangre y los llevaba al templo para quemarlos en los pebeteros, en los braseros que había especialmente. Pero los sacrificios sí se hacían y nadie se podía escapar de un sacrificio. Dicen, los viejitos ya escaparon. No, había sacrificios de viejitos y de viejitas a los dioses abuelos. Había sacrificios de niños al dios de la lluvia y se procuraba que estos niños en el camino al sacrificio se dieran cuenta de que los iban a matar y lloraran, porque era de buena suerte que lloraran, porque lo que se estaba pidiendo era lluvia. Si los niños no lloraban, lo tomaban como un mal augurio, ¿sí? En el caso de Tenochtitlan, había un remolino que se llamaba Pantitlán, está la estación del metro que se llama Pantitlán ahora. Ahí en ese remolino iban a echar a los chamacos para que el remolino los engullera. En donde no había agua, entonces a los niños los llevaban a una cueva, los metían en la cueva, les ponían comida y cerraban la cueva, la sellaban. Y ahí se quedaban los niños. Nos parece crudelísimo y terrible, pero esa era la costumbre. Y los papás llevaban a sus hijos y mire usted, señor sacerdote, mi niño es simpático, está guapo, o mi niña. Y la clave, tiene 2 remolinos en la cabeza. Entonces, esa era la señal. Los 2 remolinos en la cabeza es que estaban elegidos por el dios de la lluvia para llevárselos. Así que los sacrificios eran constantes. La piedra de sacrificios siempre estaba en la parte alta de la pirámide y no era una ruedota como se pone, era simplemente un pilón de piedra para que el cuerpo pudiera arquearse. 5 sacrificadores, uno agarraba la cabeza, 2, uno para las manos, para los pies, y luego el que sacaba el corazón. Una vez sacado el corazón, se levantaba hacia los dioses, se metía hacia el recinto y se untaba la cara de la figura del dios con la sangre. Los sacerdotes tenían esto como un gran privilegio. Y claro, uno lee las crónicas y dice, se buscaba distraer a los candidatos al sacrificio para que no se preocuparan, para que no rechazaran el sacrificio. Y se les daba droga, pulquito con alguna hierbita que nos hace pensar que iban contentísimos al sacrificio. Por ejemplo, a Tlaloc, uno de los sacrificados, iba subiendo el escalón tocando una flautita, rompiéndola, y otro escalón y bailaba y tocaba la flautita. Bueno, pues si estás que te van a matar, no tienes ganas de tocar, pero nada. Quiere decir que iba súper drogado y ya. Y una vez sacrificado, el cuerpo lo echaban escaleras abajo, lo rodaban para que al recibirlo abajo los sacerdotes, de acuerdo con el sacrificio y al Dios, se hiciera algo que a la gente le parece terrible. Se separaban las piernas del cuerpo, la cabeza, por supuesto, se ponía en un tablero de trofeos del templo y el cuerpo se quemaba o se enterraba, pero las piernas eran llevadas por los que habían ofrecido
a la persona para el sacrificio a su casa y lo preparaban, lo cocían en pedacitos muy chiquitos con maíz y con chile, a veces sin chile, pero casi siempre con chile. A este plato ceremonial se le llamaba pozzoli, y solo podían comer un pedacito, y todo el chile y el maíz que quisieran, porque era una especie de comunión. Los frailes, cuando escucharon esto, dijeron, es una parodia que el demonio está haciendo de la Santa Comunión. No, no, no. Hay muchas religiones en el mundo que han hecho cosas parecidas, ¿sí? Cuando la gente ritualmente se come un pedazo de otra gente, captura sus virtudes, su fuerza, y se la apropia. Esa es la idea. No es el canibalismo, no es que, a ver, aquí en el mercado están colgadas las piernas y que den un pedacito de nalga o de lo que sea. No, 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 para nada. Esa es la idea de la religión prehispánica. De hecho, en la comunión católica hay un ritual que es el de la comunión, que asumimos es una forma de sincretismo de esto, ¿no? Al tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Los frailes prohibieron, bueno, los españoles prohibieron los sacrificios humanos. Dijeron, eso es un crimen, eso es atroz, es el demonio, no sé qué. Y empiezan a predicar los frailes y dicen, este es el cuerpo y la sangre de Cristo que comemos. Y ellos decían, pues no que no, no que no, sí se puede o no se puede. Y no sabían qué contestar los frailes que fuera lógico. Eso es una situación terrible que se dio en el momento de la conquista. Igual las imágenes de Cristo crucificado. ¿Cómo que no se pueden hacer sacrificios? ¿Y este que nos traes qué? ¿Está contentísimo? Está sacrificado. Y si tú dices que su sangre es preciosa, nosotros decíamos que su sangre, que la sangre de los sacrificados también era preciosa. ¿Sí? Así que es un choque ideológico terrible, el encuentro de las dos religiones. Ahora bien, ¿qué tan frecuentes eran los sacrificios? Si bien la gente que hacía autosacrificio y derramaba un poco de su sangre, esa no moría. Pero no. A las personas a las que les extraían el corazón, ¿qué tan frecuente era? ¿Y quién tomaba la decisión de qué persona era la que debía ser sacrificada? Bueno, eran tan frecuentes como un sacrificio cada mes. Había fiestas en cada uno de los 18 meses que tenía el calendario, ¿sí? Claro, estamos hablando de un sacrificio, pero por cada ciudad y por cada pueblo, ¿sí? Y los candidatos al sacrificio, los preferidos eran prisioneros de guerra. Su sangre valía mucho más que cualquiera. Pero como los sacrificios son variados, a veces son mujeres, y se escoge a la mejor hilandera, a la mejor tejedora, a la mejor cocinera. Siempre tiene que ser lo mejor lo que se ofrece a los dioses. Y los familiares ofrecen. Mira, pues mi hija es muy buena para el telar de cintura y hace esto y hace el otro. Y hacen exámenes los sacerdotes y escogen siempre a lo mejor. Si son guerreros, los traen. Y si son corrientotes, maleducados, los educan. Que aprendan a cantar, a bailar, a decir poesía, a ser finos. Y cuando ya están preparados, vámonos para el sacrificio. Porque a los dioses no se les ofrece cualquier cosa. Tiene que ser lo mejor, ¿sí? Entonces, se escoge dentro de la sociedad, cuando no son sacrificios de guerreros, a lo mejor de la sociedad. Y nadie lo ve mal, al revés. Si alguien de mi familia fue sacrificado, automáticamente yo subí de categoría. Mi prestigio va a ser más alto porque estoy emparentado con los dioses. Así de fácil, ¿no? Muy interesante, muchas gracias por todo este conocimiento que compartes con nosotros. Te agradecemos mucho, Eduardo. Pero yo les agradezco más que me llamen con mucho gusto cuando quieran. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.